Bien, buenos días. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, observación o algo que quieran preguntar. ¿No? ¿Estamos bien? No, no sé si hay alguna pregunta. Profesor, que Sí, sabe que hay una como petición de sí, parte así del curso en general, sí, sí. pero preferiría, no sé si mejor lo hablamos después de la clase. Ok, entonces cuando termine la clase nos detenemos y lo conversamos, digamos. ¿Ok? No hay ningún Ya, problema. perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, observación de la materia. O sea, después al final de la clase vemos hablar, discutimos alguna petición que quieran hacer. Ok, parece que estamos bien, entonces vamos entonces a empezar la clase de hoy. Si es que no tienen alguna pregunta. Sí, parece que hay alguna pregunta, ¿o no? ¿Estamos bien? No, parece que no. Entonces, ¿qué estábamos discutiendo o hablando entonces las últimas clases? Entonces, hacemos un pequeño resumen. Entonces, estábamos hablando de lo que llamábamos ecuaciones covariantes de Newton. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea es la siguiente, es que, voy a dejar abierto el chat, que no se me olvide dejarlo abierto. Ok. Entonces, la idea esencial es que nos preguntamos si la física un poco depende del tipo de representación de coordenadas que uno ocupa para describir la física, y la respuesta es que no. Entonces, lo que hicimos fue simplemente para resumir, o las ideas importantes que colocamos para usar, fue esencialmente que teníamos el espacio y lo representábamos entonces así, y lo que veíamos era entonces que simplemente uno podía usar otras coordenadas. Por ejemplo, si uno fijaba una de estas nuevas coordenadas, es decir, que pasábamos de coordenadas X e Y, por ejemplo, a coordenadas U y V, entonces lo que descubríamos era que, entonces al hacer este tipo de cambio de coordenadas, si uno pasaba a otras coordenadas, por ejemplo, así, estoy tratando de ilustrarlo un poco, entonces, si uno fijaba una de las coordenadas y movía eso, entonces uno puede definir nuevos vectores muy especiales que nos permitían reticular el espacio, los cuales los llamamos E sub b. Ese significaba el cual fijábamos U y movíamos B, y también teníamos E sub U, el cual fijábamos y movíamos los otros. O sea, cuando hacíamos un cambio de coordenada, nos permitía hacer este tipo de cosas. Entonces, lo que vimos interesante era, primero que nada, vimos que R obviamente se escribía en coordenadas cartesianas, así, pero que si yo cambiaba de coordenadas, no tenía la misma forma en las coordenadas que usábamos. Ejemplo clásico son las coordenadas, por ejemplo, esféricas, donde no es R por R unitario más teta, teta por teta unitario, más phi por phi unitario, solo R por R unitario, por lo tanto, no es invariante el sistema de coordenadas que uno ocupe. Si uno quiere cambiar de coordenadas, lo que había que hacer entonces era simplemente uno cambiaba de coordenadas, un cambio variable, expresaba esto de esta forma que estaba así, y lo que descubrimos importante que uno podía introducir, y eso fue el elemento básico de toda la teoría que he estado haciendo, introducir vectores especiales que llamamos E sub L, ¿ok? Que son los vectores de base de mis nuevas coordenadas, que simplemente es de R a de Q sub L, ¿ok? Esos vectores que si quieren en coordenadas cartesianas simplemente es xy por x sub y por lo tanto uno podía pasar de una base a la otra base simplemente invirtiendo estas matrices, perdón, el hilo coloqué abajo, sí, abajo. Entonces me queda x sub y invierto esto en la nueva base, y eso se escribía simplemente que era dq sub l a dx sub y acá nos queda multiplicado por e sub l. Entonces podemos pasar de una base a otra base, y lo más interesante que descubrimos fue que seguramente lo primero y bien inesperado es que la velocidad sea un vector covariante, es decir, que en coordenadas cartesianas se escribía x sub y por los vectores de base, y en coordenadas curvilíneas cualquiera se escribe como q punto l por e sub l. Es decir, que la velocidad, a diferencia del vector posición, es un vector covariante, es decir, que tiene la misma forma independiente cual sea el sistema de coordenadas. Eso fue como el primer resultado importante que aprendimos. Así que si alguien me da, no importa que sean las coordenadas, yo sé que si defino estos vectores de base, se escribe entonces la velocidad de la misma forma como si fueran coordenadas cartesianas. Pero descubrimos que, sin embargo, la aceleración no era así. La aceleración, desgraciadamente, tiene una forma más compleja,
y la aceleración cuando la calculamos tiene la forma de simplemente, era la forma q2.l, eso se parece a nuestras coordenadas cartesianas, pero aparecía un tensor de 3 índices, que es el símbolo de Christoffel, que entonces tenía esta forma que estaba aquí, que eran las correcciones que venían con las velocidades al cuadrado, y esto entonces además estaba multiplicado por e sub l. Entonces, eso fue, digamos, la fórmula que encontramos, donde el símbolo de Christoffel, que está ahí. Entonces, este símbolo de Christoffel tenía la siguiente forma. Si uno se recuerda, lo sacamos en realidad de una única propiedad, que era si teníamos la derivada del vector base e sub i con respecto a q sub j. Eso es el símbolo de Christoffel ij, y acá k por e sub k. Esto fue como lo encontramos. O sea, podemos tratar de invertir eso. Voy a tratar de ahora explicar cómo era eso. Pero eso fue lo que encontramos. No sé si hay alguna duda hasta ahí, porque ahora simplemente lo que voy a hacer es tratar de usar un poco estas propiedades y tratar de explicarles un poco más cómo calcular este símbolo de Christoffel. Entonces mi pregunta es si alguien, ¿tenemos duda ahí? O si no, voy a empezar a tratar de resolver cómo poder invertir este símbolo de Christoffel. No sé si es claro para todos. ¿Está claro? ¿Suficientemente claro? No sé si hay preguntas. Es simplemente para yo quedar tranquilo. Este es como la parte, digamos, que debiéramos preguntarnos si algo no se entiende. ¿Está bien? Entonces todos entienden hasta ahí más o menos dónde vamos, y ahora vamos a tratar de introducir una nueva cosa. ¿Está claro? Simplemente si alguien me confirma por el chat o si quiere hablar, cualquier cosa está bienvenida. ¿Estamos bien para todos hasta ahí? Sí, a mí me queda una duda. ¿Sí? En la expresión final que llega, donde incluye el símbolo de Christoffel, ¿Sí? ahí en el segundo término, ahí, o sea, si eso se expande y se ve como más explícitamente, se veía como con forma de vector, ¿no es cierto? O sea, la parte vectorial solo la tiene el último término, que es el vector de base. Las otras cosas son números, son escalares. Solo el vector de base es lo único que es vectorial. Toda la otra parte son componentes. ¿Ok? Y el símbolo de Christoffel se vería como una Es, matriz, es perdón. sí, es una matriz, pero de 3 índices, es un tensor, es algo un poco más complejo. ¿Ok? No es tan simple, digamos. Es un poco más complejo, digamos. ¿Ok? De Ya, ok, gracias. todas maneras, yo creo que, bueno, ahora lo voy a especificar y espero que sea un poquito más claro para todos, digamos, cuando expliquemos un poco más. Pero entonces, ¿cómo entender? Vamos a hacer un ejemplo y creo que va a quedar claro, pero lo interesante, espero aprendan todos, es que esta es la forma de la aceleración en cualquier coordenada. Entonces, ¿cómo explicar esto mejor? Entonces, para explicar mejor esto, hay que introducir, digamos, para si quieren dar una mejor interpretación. Entonces, para, si quieren, vamos a decir, para dar una mejor interpretación, no lo necesitamos, pero es mucho más fácil y a su vez nos va a permitir tener una nueva cosa mejor. Vamos a introducir la noción de interpretación del tensor, digamos, de Christoffel o el símbolo de Christoffel. Vamos a introducir, entonces, para una mejor interpretación del símbolo de Christoffel, introducimos la noción de métrica. La métrica, y la métrica nos gusta escribirla, se llama G-MUN. Ya voy a explicar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a introducir la noción importante que llamamos métrica. Entonces, no sé si alguien sabe lo que significa la palabra métrica, tiene que ver con su definición de base, pero hago la pregunta por si alguien sabe lo que significa la palabra métrica. Ya sé que usamos el metro, usamos otras unidades, pero no sé si alguien sabe lo que es la palabra métrica, o de dónde viene la idea de métrica. No sé si alguien conoce eso, o no sé si... Eso. Perdón, siquiera métrica, o no sé si alguien sabe lo que es métrica. ¿Estamos bien? O no sé, alguien quiso opinar, quizás yo no entendí bien. O qué es la noción de métrica, si alguien sabe. O qué es métrica. Digamos. Cuando en la calle uno le paran en la calle y le dice, explíqueme qué es métrica. ¿Qué es lo que deberíamos explicar? No sé si alguien sabe. Digamos. ¿No? ¿No hay nadie que conozca la noción de métrica? En Vibra y Ondas lo ocupamos como para caracterizar las masas en las diferentes ecuaciones.
Es verdad, va a aparecer la masa, pero la idea más básica de métrica, el concepto así original de la palabra etimológica tiene que ver con distancia. Por eso las distancias las medimos en metros, viene esta idea de métrica, de medir. ¿Ok? Entonces, la idea muy simple es que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestros vectores posición, nos da una posición aquí, llamamos R1, y acá tenemos, si quieren, R2, y lo importante es que cómo uno caracteriza una distancia, uno para cuando caracteriza una distancia, lo que tiene esencialmente tiene dos vectores, y lo que quisiéramos de alguna forma es medir esta distancia que está acá. ¿Ok? Entonces, la métrica nos va a servir para hacer esto y en realidad lo que nos va a interesar en realidad es la noción de distancia o noción de longitud, noción de distancia. Y entonces la noción de distancia que usamos es lo que llamamos el delta L o si quieren delta L cuadrado, que simplemente sería, si hago un desplazamiento infinitesimal, sería delta R por delta R punto. Si quieren verlo, delta L es simplemente la raíz cuadrada del producto punto de delta R por delta R. La noción de métrica está profundamente relacionada a esto que acabo de decir, que es no trivial, que es que uno requiere introducir un producto punto. Por supuesto, en nuestro espacio, como son vectoriales, los productos puntos ya lo hemos definido desde mucho tiempo, pero si uno quisiera, tiene un espacio cualquiera y uno quiere introducir algún sentido de distancia en ese espacio, lo primero que hay que introducir es la noción de producto punto. Entonces, primero digamos eso, entonces observación. Entonces, para, para introducir el concepto de distancia, sin este concepto de distancia, no hay, sin este concepto de distancia, se requiere un producto punto. Productos punto por eso son muy útiles. Cuando dice el concepto de distancia, se requiere un producto punto. Por supuesto, uno piensa que son vectores, así que piensa el producto punto trivial, y eso es correcto. Pero en otros espacios más complicados, digamos, de otras dimensiones, de otras variables, etcétera, si uno quiere definir algo así como la distancia entre algo, lo fundamental es que tengan una noción de producto punto. Una vez que tienen una noción de producto punto, entonces toman cualquier diferencial, la hacen el producto punto con él, le aplican raíz cuadrada, y eso les da un número, y ese número nos da la noción de distancia. En realidad, la noción de producto punto en realidad está íntimamente relacionado con esto. O sea, tienen que ser, un producto punto tiene ciertas propiedades que en realidad si uno las mira, son las propiedades que nos permiten definir la noción de distancia. Así que uno define la distancia. Si quieren coordenadas cartesianas, en cartesiana, simplemente donde conocemos bien las cosas, sabemos que delta L cuadrado simplemente es delta X cuadrado más delta y cuadrado. Esa es nuestra noción de distancia básica, digamos. ¿Sí? Sin embargo, se ocupan otras nociones, por ejemplo, en general, si uno coloca delta L cuadrado, simplemente por construcción, es delta R punto por delta R punto. Ahora, si yo mido la distancia en coordenadas curvilíneas, es decir, que lo trato de representar no en cartesiana, en cualquier coordenada, bueno, esto sería simplemente por construcción, esto es de xy, ¿ok? Por la coordenada q sub L, por dx sub j, ¿ok? Que puede ser función de q sub L, por x, en este caso, vector unitario, y por xj unitario. ¿Ok? En general, o sea, si todavía se quieren sin colocar coordenadas, eso se escribe como delta xy por delta xj por xy por xj. Ahora, esto último de acá es si usamos coordenadas cartesianas, eso corresponde a lo que llamaríamos una base cartesiana, ¿ok? Y como es una base cartesiana, entonces las bases son unitarias y ortogonales, y por lo tanto esto nos daría una matriz que es simplemente una delta de Kronecker. Por lo tanto, en general, el resultado anterior diríamos que simplemente se escribe como dx sub y, dx sub j por una delta de Kronecker y j, y es eso lo que nos da la expresión que habíamos encontrado acá. ¿Ok? La expresión cuando decimos delta L cuadrado vale dx cuadrado más dy cuadrado, viene simplemente de esta expresión de introducir el producto punto de los vectores y usar que son una base ortogonal. Pero ahora, si uno hace esta misma idea en coordenadas cualquiera, uno dice, ¿cómo me quedará si ahora lo hago en otras coordenadas? Bueno, si lo hacemos en otras coordenadas, fíjense, vuelvo a la expresión que teníamos antes, entonces nos queda que delta L, ahora lo hago en coordenadas polares, por ejemplo, o en coordenadas elípticas,
o las coordenadas que se me den la gana, entonces fíjense que escribirían delta x sub i, ok, por x sub i unitario por delta x sub j por dx sub j, y aquí lo que uno debería hacer es simplemente hacer aparecer el diferencial asociado al otro elemento, y por lo tanto uno le quedaría dx sub i a dq sub l, x sub i, y aquí quedaría dq sub l, simplemente se fija, multipliqué, voy a multiplicar arriba y abajo por el diferencial, y lo mismo hago para el otro diferencial, y por lo tanto nos va a quedar dx sub j a dx sub n, por ejemplo, por x sub, quizás debería introducir la métrica con la noción usual. Voy a colocar, voy a colocar índices que sean más parecidos a los usuales de la métrica, para que nos quede con la métrica tal como nos gusta escribirlo, la métrica. Entonces, si me dan un segundo, voy a cambiar los índices solo para escribirlo tal como la métrica. Entonces colocaría a dq sub mu por dx sub mu, eso es un índice, no tiene nada especial, y el otro voy a colocar mu nu, que es la noción usual de usar la métrica, nos quedaría nu, y esto multiplicado al vector x sub j. Lo interesante es que si miran, esto que está acá es justo el vector que hemos llamado, es el vector que hemos llamado E, y por lo tanto esto nos queda que esto es dx mu por dx nu, y esto queda por el vector E mu por E nu. ¿Ok? ¿Se fijan? Tiene la misma forma, exactamente, tiene la misma forma que en el caso de coordenadas cartesianas, ¿sí? Tiene exactamente la misma forma que las coordenadas cartesianas, que las voy a tratar de subrayar, y por lo tanto uno va a definir, y aquí define la métrica. Entonces uno va a decir que en realidad la noción de distancia es simplemente multiplicar los diferenciales en las coordenadas que uno quiera hacer, ¿ok? Por ejemplo, polares u otras, y esto va a estar multiplicado por una matriz. En el caso de las coordenadas cartesianas era una delta de Dirac, en cualquier caso es lo que llamamos la métrica. La métrica en realidad es una métrica, la métrica es trivial, la métrica simplemente es el producto punto de nuestros vectores de base. Así se construye la métrica. Es simplemente el producto punto de nuestros vectores de base, y ese producto punto, con índices distintos, por supuesto, nos va a dar entonces una matriz. Y son entonces esta matriz la que entonces usamos como métrica. ¿Ok? Entonces, simplemente para que quede más claro, voy a hacer un ejemplo. Ejemplo. Si usamos polares, por ejemplo, polares, conocemos bien los vectores propios. Tenemos E de R, que era simplemente el R unitario, y tenemos E de teta, que era simplemente R por teta unitario de las coordenadas polares. ¿Ok? Eso eran los de R y teta. Y por lo tanto, si quiero construir la matriz G mu nu, que sería, si quieren esta notación, sería aquí hacer G, hacer R con R, hacer aquí G, R con teta, y aquí hacer G de teta con R, y aquí hacer G de teta con teta, los productos puntos son vectores respectivos. Fíjense que si hago eso, entonces la métrica me queda que G, R con R es R unitario por R unitario, eso vale 1, R con teta son los vectores ortogonales 0, teta con R 0, y teta con teta me queda R cuadrado. Por lo tanto, me dice que la métrica en coordenadas polares es simplemente la matriz, que ahora no es la matriz, no es la matriz identidad, no es una delta de Dirac, sino que es una matriz que la diagonal tiene un 1 para la coordenada R, y para la coordenada teta tiene un R cuadrado. ¿Eso qué significa? Significa que, fíjense, que cuando yo hago dl al cuadrado, que es simplemente q mu por q nu, g mu nu, en coordenadas cualquiera, esto significa en coordenadas polares, esto sería simplemente dr cuadrado por 1, porque g mu nu vale 1 y 0 para los otros, y en teta vale r cuadrado de teta. ¿Ok? Se fija entonces, al tiro me da, al tiro entonces, no importa cuáles sean las coordenadas que ocupe, sé inmediatamente cómo es la noción de distancia. Entonces la distancia en coordenadas polares tiene esta corrección, y se ocupa otras coordenadas, la métrica, por ejemplo, coordenadas curvilíneas, típicamente me va a decir que hay términos cruzados, los vectores no son ortogonales, y por lo tanto la métrica va a tener términos distintos. Ahora, por construcción, fíjense, simplemente una observación, no menor, obviamente la métrica es un tensor simétrico. Entonces, note que la métrica es un tensor simétrico. Es un tensor
simétrico. ¿Por qué es simétrico? Por construcción, porque fíjense que G mu nu es el producto punto de emu por enu, vectores de base, pero el producto punto es conmutativo, por lo tanto podemos colocar emu por enu, y por lo tanto me queda que es igual a G numu. Por lo tanto, la métrica efectivamente es simétrica, es una matriz simétrica que tiene, bueno, que caracteriza la noción de distancia. Eso es lo importante que tienen que aprender. Ahora, tiene otras cosas interesantes la métrica, por ejemplo, y esta la notación tensorial es muy cómoda por esto. Entonces, por ejemplo, nos permite, uno puede definir lo inverso. Definición de inversa. ¿Ok? Es una matriz, obviamente la distancia, si no se puede invertir, tendría una singularidad, así que se tiene que invertir la noción de distancia, y eso como simplemente como notación. Entonces, si tenemos la métrica G mu nu y uno quisiera calcularle la inversa, entonces vamos a usar como notación, que simplemente eso va a ser nuestra notación, vamos a ver que eso va a ser simplemente G mu nu, ¿ok? Con los índices ahora arriba. Entonces, es una notación que parece ser inocente, pero es muy, muy profunda. Notación. ¿Ok? Entonces voy a definir, fíjense, con cuidado, es una definición. Cada vez que invierta esta matriz, lo único que voy a decir es que la inversa es tener los índices arriba. ¿Y cuál es la ventaja de eso? O sea, que cuando digo eso significa que obviamente si yo multiplico la matriz G mu nu y la multiplico por la matriz G nu alfa, obviamente ahí los únicos índices repetidos es nu y es nu, por lo tanto con la sumatoria alfa, o sea, con la notación de Einstein, los únicos índices que se suman son los índices que están repetidos, arriba y abajo, así que esto, si lo multiplico, me va a dar, como una es la inversa de la otra, me da una matriz que es de la forma un mu alfa arriba, y eso es lo que llamamos, de nuevo es una delta de Kronecker, porque es la matriz de identidad, pero que tiene la gracia, fíjense que respeto los índices. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la utilidad de la métrica? Bueno, la métrica me permite definir la noción de distancia, pero con la inversa de la métrica puedo hacer algo muy importante, que es lo que me va a permitir transformar vectores covariantes en vectores contravariantes. Veamos qué quiero decir con eso. O sea, fíjense que si ahora tomo un vector, cualquiera, no sé, algo llamémoslo psi alfa, no sabemos lo que significa, alguna componente o algo, que por ejemplo compuesto campo eléctrico, y si la multiplico por la métrica, que es de la forma, por ejemplo, al revés, una coordenada psi alfa, pero con el alfa arriba, y la multiplico por la métrica, entonces fíjense, y hay un índice repetido, esto transforma en un nuevo vector, llamémoslo b, pero que tiene índice abajo. ¿Ok? Al sumar, eso me pasa abajo. Entonces, la métrica en realidad tiene una propiedad muy importante que espero que la entiendan, es que uno puede transformar vectores. El psi es un vector que llamaríamos covariante, como las coordenadas, vector covariante. Por ejemplo, eso es lo que tenemos para nuestras coordenadas. Pero multiplicado por la métrica, entonces me genera un vector que tiene índice abajo, que es lo que llamaríamos entonces un vector contravariante. Contravariante. Entonces, la métrica, entonces, y eso típicamente un vector como es un elemento como los vectores de base. Entonces, la métrica tiene una propiedad no menor, que es una propiedad que nos permite relacionar vectores covariantes con contravariantes. Esto nos va a permitir pasar de un vector a otro tipo de vector. ¿Ok? Así que eso también es importante. Entonces, anotamos esta observación. Entonces, observación, la métrica nos permite, y su inversa también, por supuesto, nos permite, ok, relacionar vectores covariantes con contravariantes. Así que parecen ser números, pero tienen operaciones y significados profundos, el poder subir y bajar los índices de las cosas, y la métrica va a ser algo así que permita hacer este tipo de cosas, y por eso hablamos un poco de conexión. Nos permite hacer cosas que conectan distintas cosas. Ok, pero entonces, ¿por qué entonces introduje la noción de métrica? O sea, ¿hacia dónde apuntamos?
Y obviamente la métrica, como les dije, es simple, es simplemente el producto punto de los vectores de base, pero lo que más nos va a importar es que vamos a tratar de definir los símbolos de Christoffel no con los vectores de base, sino con la métrica. Y como les dije, en el futuro la métrica es mucho más importante, es un concepto físico muy relevante, porque caracteriza la noción de distancia, caracteriza la geometría del problema que uno está estudiando, y va a ser en particular el caso de la relatividad especial, que el elemento básico de descripción es la métrica. ¿Ok? Para nosotros, por ahora, la métrica solo nos describe un poco la geometría o las coordenadas en cuestión. Pero ahora volvamos a dónde puede ser útil la métrica. Entonces, hasta ahora había definido que el símbolo de Christoffel, o la relación que encontré para el símbolo de Christoffel, era que se tomaba el vector E sub i derivado con respecto a Q sub j, eso era el símbolo de Christoffel, IJ, componente K, E sub K. Entonces la métrica, ¿dónde va a empezar a entrar y cómo voy a calcularla? Bueno, imagínense que tienen este vector que está ahí, E sub k, y lo multiplico por un vector E sub n, a ambos lados de la ecuación. Entonces por el lado acá me va a quedar E sub i a de qj por E sub n, ¿ok? Y al otro lado me va a quedar gamma de k y j por ek por en, pero ese ek por en es la métrica, ¿ok? Así que eso es directamente G de Kn. ¿Ok? Entonces vamos a ver que con esta relación voy a poder calcular los símbolos de Christoffel. Pero para calcular símbolos de Christoffel voy a hacer un poquito de álgebra y de ahí voy a encontrar una relación profunda de los símbolos de Christoffel. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Imagínense, tomo la métrica, una métrica cualquiera, una métrica, hago la componente IJ y voy a introducir la derivada de la métrica con respecto a una coordenada cualquiera, llamémosla K, ¿ok? K, ese coma, voy, insisto, la notación, eso es derivada. Quiero anotar acá. Eso quiero decir que ahí introduje la derivada con respecto a Q sub K. ¿Ok? Le coloco una coma y la coma significa derivada. ¿Ok? Porque si no me quedaría D, Q abajo. Si quieren, bueno, lo anotan explícitamente. Esto quiere decir que es D, A de Q sub K, ¿ok? De la métrica IJ. Notación. No tiene nada profundo bajo el sol. Entonces, si hago eso, veamos lo que significa y con esto voy a tratar de, veamos hacer un poco de álgebra, puedo hacer cosas entretenidas. Entonces, la métrica me queda IJ con respecto a acá. Eso es la derivada de Q sub K, ¿de qué cosa? De la métrica, pero la métrica es I.EJ. ¿Ok? Si entonces tomo la derivada, como son derivadas, y tengo la derivada de un producto, la primera es la derivada del primero o la derivada del segundo, así que me queda que eso simplemente es D a de Q sub K de E sub I por EJ, más simplemente la derivada de D sub Q sub K de E sub, en este caso sería E sub J por E sub I. ¿Ok? Y ahora me permiten hacer la misma expresión, pero lo voy a hacer para las derivadas cíclicas. ¿Qué significa cíclica? Que escribo aquí G, ahora cíclicamente muevo el índice hacia adelante y muevo todo en forma cíclica. Y significa voy a tomar G de K y derivado con respecto a J. ¿Ok? Eso significa que va a ser la derivada ahora con respecto a J. ¿La derivada de qué? Bueno, la derivada del primero sería la derivada de a de Q sub J de E sub K por E sub I más EK por la derivada de Q sub J de E sub I. ¿Ok? Y vuelvo a hacer lo mismo, una rotación más cíclica, y ahora sí nos va a funcionar lo que les quiero mostrar. Entonces, si tomo G ahora de JK, y fíjense que los índices siempre lo corro cíclicamente. ¿Ok? O sea, cuando uno corre los índices con cuidado, no estoy colocando cualquier orden de índices, coloco los índices de tal forma que el último pase a ser primero y los otros se mueven de la misma forma, en forma rígida. ¿Ok? A eso llamamos cíclica. Entonces, si ahora tomo la derivada de I del tensor JK, entonces me queda que eso es la derivada de Q sub I de, G, de E, perdón, de EJ por EK más la derivada, o más la de, más, perdón, vamos a ser más cuidadosos, que nos quede bonito, más, entonces, ¿qué cosa? EJ por la derivada a de Q sub I de EK. ¿Ok? Si hacemos eso nos queda de EK.
Ok, nos quedan estas tres relaciones que están ahí y uno dice, pero ¿y para qué me sirven estas tres relaciones? Bueno, estas tres relaciones sirven de la forma siguiente. Fíjense, voy a hacer la siguiente operación. Voy a tomar la primera y la voy a multiplicar con un signo menos. Voy a tomar la segunda, la multiplico con un signo más y la última también más y la sumo. Si hago eso, veamos lo que voy a encontrar si hago esta operación. Entonces, si hago esta operación de tomar la primera con signo menos, las otras con signo más, entonces veamos si nos da algo más cómodo para entender lo que está pasando en el sistema. Entonces, fíjense que obviamente les dije que las derivadas, no hay que olvidar una propiedad, que se las dije, pero se las vuelvo a recordar por si alguien se olvidó la propiedad. No olvidar que la métrica es un tensor simétrico, pero las derivadas también. Quiero decir que habíamos dicho que el EJ con respecto a dq sub i es lo mismo de derivar de i a dqj. Y esa propiedad que acabo de colocar acá arriba, simplemente porque la voy a usar, esta propiedad esta propiedad de poder derivar los vectores base con respecto a i y j y cambiar los índices es porque j es la derivada del vector posición con respecto a qj y por lo tanto me queda la segunda derivada y la segunda derivada entonces puedo intercambiar los índices porque estoy suponiendo que las funciones son suficientemente suaves. Entonces fíjense que si hago eso, entonces puedo identificar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el término que está acá, lo voy a subrayar con verde, y el de acá son iguales, pero si uno la multiplico con un signo menos y el otro con un signo más, se pueden cancelar, así que este cancela a este de acá. Si los sumo, si el primero lo multiplico por menos y el otro 2 por más, y los sumo, se cancelan. A su vez, puedo hacer lo mismo con otro símbolo. Veamos cuál otro tenemos. Por ejemplo, tenemos la derivada, tenemos la derivada, digamos, de, en este caso, EJ, donde tenemos un EJ por ahí que nos esté sobrando, digamos, EJ. Entonces acá tenemos un EJ aquí. Tenemos un EJ y tenemos derivada de K a de I, pero eso es lo mismo que de I a de K, así que esos también se cancelan. Este va a cancelar al de acá. Esos dos se cancelan también apropiadamente. Y los dos otros restantes, fíjense que me queda la derivada me queda el término EK, derivado de I a de J, y también tiene EK, así que si lo sumo, si hago todo esto, entonces me va a quedar la siguiente expresión. Entonces, después de haber hecho lo anterior, de tomar el primero con signo menos y sumarle los dos de abajo, me queda que esto vale dos veces, es simplemente EK por simplemente EI a de QJ. ¿Ok? ¿Y eso es igual a qué? Bueno, eso es igual a simplemente menos GIJK, ¿ok? Más, ok, lo voy a escribir quizás mejor abajo para que sea un poco más cómodo, que me queda muy pequeñito ahí. Me queda dos veces EK de EI a de QJ, es simplemente como derivadas de la métrica, me queda que eso vale simplemente menos G y K, y J, perdón, derivado con respecto a K, y después me quedan simplemente sus derivadas cíclicas, es decir, que me queda I, K, I, J, más G, simplemente cíclicamente me queda J, K, I. Y esta expresión, fíjense, es la expresión que nos va a permitir usar el símbolo de Christoffel. O sea, haciendo un poco de álgebra, lo que les acabo de demostrar es que simplemente la suma de las derivadas de la métrica es proporcional a los vectores de base derivados. Y eso, fíjense, si vuelvo a mi símbolo de Christoffel, es lo que andaba buscando. Fíjense que justo lo tengo acá arriba, justo lo que está acá arriba, quizás debería subrayarlo en rojo, lo voy a subrayar en rojo, es lo que ando buscando, porque me dice que la métrica, ahora se me dice el símbolo de Christoffel, entonces lo puedo despejar, símbolo de Christoffel, IJK, tengo la métrica, pero conozco el inverso de la métrica, así que la paso para el otro lado. Entonces me queda que eso es igual a, para invertir esa métrica, entonces la tengo que multiplicar con algo que de alguna forma me quede el mismo índice, ¿ok? Hacia el otro lado. Entonces me queda KN, ¿ok? Es el inverso de la métrica, así que invertí ese término que está en la expresión anterior acá, lo invierto, ¿ok? Entonces, al invertir eso que está ahí, hace entonces que pueda pasar hacia el otro lado. Y al otro lado que me queda, bueno, el vector S por ese vector de derivada. Pero ese vector es el que acabo justo de calcular, porque ese vector ahora simplemente tiene un N en vez de un K,
me dice que eso simplemente va a ser, tiene un factor 2, lo paso hacia abajo, lo divido por el 2, divido ese 2, y me queda entonces que eso vale simplemente G. La métrica vale entonces G, el índice está ahí, es la derivada, así que me queda entonces vale IJ, derivada con respecto a n con signo menos, más las derivadas cíclicas. Y esta es la forma, esta es la expresión, como la voy a terminar de escribir, es la expresión útil para calcular los símbolos de Christoffel. Cuando uno calcula símbolos de Christoffel, en realidad los calcula usando la métrica, usando la fórmula que acabo de calcular, que me dice que, y esa es la fórmula importante, o sea, lo que voy a destacar, esta fórmula acaban de ver ahí, esta fórmula que nos dice esencialmente que la métrica, el símbolo de Christoffel se calcula como la inversa de la métrica multiplicada por derivadas de la métrica. Entonces, fijan, no en ningún lado aparecen más los E, simplemente aparece la métrica y así como calculamos la métrica para los símbolos de Christoffel para cualquier problema. Y una vez que tenemos este símbolo de Christoffel, entonces podemos calcular derivadas respectivas. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a calcular para hacer un ejemplo, pero es esta la expresión útil. No sé si alguien tiene preguntas de eso, pero voy a hacer un ejemplo para caracterizar eso. Pero si alguien tiene dudas, simplemente esta es la expresión que importa. O sea, todas las otras expresiones fueron para derivar esta expresión de la métrica, del símbolo de Christoffel en función de la métrica, y es con esto realmente que lo calcula. Entonces, vamos a tratar de hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Pero no sé si alguien tiene preguntas, pero quizás con el ejemplo, quizás primero hago el ejemplo y eso les clarifique la discusión. Entonces, polares, fíjense, lo que quiero calcular es, quiero saber cómo es la aceleración y cuáles son los símbolos de Christoffel en coordenadas polares. Eso es lo que quiero hacer, algo que conocen de mucho tiempo. Pero la gracia es que, escrito así, lo conozco para todo tipo de coordenadas. Pero veamos cómo se opera y cómo uno puede calcular entonces, los símbolos de Christoffel en este caso. Entonces, lo que uno hace es que vamos a definir simplemente, bueno, la métrica la conocemos, polares, la acabamos de calcular, simplemente es 1, 0, r cuadrado, 0. La inversa, por supuesto, es trivial, es la inversa de una matriz. En este caso, bueno, como es diagonal, es la inversa de las diagonales, así que me queda 1, 0, 1 partido por r cuadrado. Eso, si lo multiplico, me da la matriz identidad, y por lo tanto es la inversa. ¿Okay? Así que es muy fácil de calcular. Ahora, ¿cómo calculo los símbolos de Christoffel? Ese es el problema, ¿cómo los calculo? Bueno, primero que nada, el símbolo de Christoffel es algo que tiene 3 índices. ¿Okay? Entonces tengo los índices, tengo I, J, K. Entonces uno se tiene que preguntar cuántos índices tengo que calcular. Y lo otro interesante no olvidar es que es simétrico con respecto a los índices que están abajo, que eran las derivadas que están abajo. Así que es simétrico con respecto a J, I, K. Así que eso es simétrico. Así que no tengo que calcular tanto. Pero la pregunta es cuáles son los que tengo que calcular. Bueno, tengo que calcular cuando K vale 1 y cuando I y J vale 1, 1. Es el primer elemento que tengo que calcular. Después tengo que calcular cuando el K vale 1 y el de abajo vale 2, 1 y los otros dos índices, tengo las permutaciones que son simétricas, vale 1, 2. Así que tengo que calcular el primero y el segundo. Son todos los índices que tengo que calcular. Después uno dice, ¿cuál otro tengo que calcular? Bueno, tengo que calcular el 1, 2, 2. Ese hay uno solo. Después tengo que calcular el 2, 1, 1. Ese hay uno solo. Después tengo que calcular el 2, 1, 2 y el 2, 1, 2. Ese también hay dos. Y después tengo que calcular, obviamente, me faltaría uno solo, que es el 2, 2, 2. ¿Ok? Estas son todas las combinaciones de índices que debo calcular. ¿Cómo se calcula? Y para que veamos un cálculo, pero son los índices de calcular. Entonces, si yo quiero calcular el G, entonces, ¿cómo calculo? Tengo que calcular ahora usando esta fórmula que está ahí. Tengo que calcular el G, o sea, el índice de Christoffel de 1, 1, 1. Ese es el primero que debo calcular. ¿Cómo lo calculo? Bueno, eso es G. Fíjense que el K en ambos lados, el K que está acá, es el mismo que está en el índice acá, así que ese es 1. Y el N es un índice mudo de suma que hay que colocar, que puede ser 1 y 2. Colocar de suma. Eso lo tengo que multiplicar por G derivado ahora 1, 1 con respecto a n con signo menos y sumarle g y hacer las derivadas cíclicas, es decir, n 1,1 más g 1 n 1. Ese sería el símbolo de Christoffel asociado al término g gamma 1, 1, 1. Pero ¿cómo hago eso? Bueno,
debido a que la matriz diagonal, cuando las matrices son diagonales, es relativamente fácil calcular esto. O sea, uno realmente calcula esto con mucha facilidad. ¿Cómo uno hace eso? Bueno, el G con índices arriba, solo con el 1, la única posibilidad que tiene n es que sea 1, porque cualquier otra combinación es 0. El G1, 2 es 0, así que el único que tiene posibilidad es el G1, 1. Así que en el primer término que está en la expresión multiplicado adelante, el único que importa es el término 1, 1. ¿Ok? Y por lo tanto n vale 1. Pero después me queda entonces que tengo que derivar menos el g con índice abajo, 1, 1 derivado con respecto a 1. Pero ese es un término constante, así que esa derivada vale 0. Después tengo que derivar el g1, 1 con respecto a 1, también es 0. Y después tengo que derivar al Profe, final el g1, 1 con respecto a 1, también es 0. Por lo tanto, este término es 0. ¿Ok? ¿Se fijan profe, uno? ¿Sí? ¿Sí? el índice que está arriba en el símbolo de Christopher que estamos calculando ahora, ¿es un n o es un 1? Es un n, es 1n. Ya, N, vale. recuerda, n es un índice de suma arbitrario. ¿Ok? El n que estoy colocando ahí, quizás para exagerar lo voy a subrayar para que quede más claro. Ese es un índice de suma, es el único que tienes que mover. Todos los otros están fijos por los símbolos que tiene Christoffel. El único que tienes que mover es ese n que está, si quieren, que está sin moverse. Por ejemplo, haz otro ejemplo. Si calculas ahora, según esta regla, debería calcular el término, el símbolo de Christoffel, arriba 1 y abajo el 2, 1. En este caso, el G siempre me queda 1 porque parte con ese índice, pero el subsiguiente es mudo, así que lo llamo de nuevo n. Y lo divido por 2 y lo multiplico, entonces escribo la misma expresión que hice antes. Entonces me queda G. Entonces, el G que está acá abajo, los dos primeros índices que tiene son los índices de abajo del símbolo de Christoffel, que sería en este caso, insisto, son los términos que están en 2, 1. Por lo tanto, me queda 2, 1. Me queda menos g 2, 1 derivado con respecto a n. Y después, mentalmente hago simplemente las derivadas cíclicas, es decir, que me queda g n 2,1 más g 1 n 2. Y veamos cuánto nos da este que está acá, lo voy a colocar acá abajo. Entonces, este que nos toca calcular ahora, fíjense de nuevo, el G11, la única posibilidad que sea distinto de 0 en la matriz que está arriba, con índices arriba, entonces es que el n tiene que ser 1, no tiene otra posibilidad. Por lo tanto, vale 1. Ahora, los términos con índice abajo son diagonales, así que el primer término tiene que ser 0 porque tiene simplemente en los términos G21 es 0. Después me queda el 21 también es 0. Y después me queda el G11, ese es distinto de 0, pero tiene que ser derivado ahora con respecto a la coordenada 2, que es teta. Y ese también es 0, porque no depende de teta. Por lo tanto, ese término, simplemente por un análisis trivial, nos da que es 0, no hay término. Y eso también recuerden que es simétrico, así que el tensor ahora 1, 2 también es 0, porque los índices de abajo son simétricos, se pueden mover. Por lo tanto, ese término no está. Ahora calculemos otros. Veamos que en realidad no es tan complicado calcular. Entonces, veamos cómo nos queda el 1, 2, 2. Ese entonces es G1n. N, la única posibilidad que tiene ahora es que sea simplemente 1. Después tenemos menos G2, 2 derivado con respecto a 1, más G variables cíclicas N2, 2, más G2n2. Veamos cuánto nos da esto que está acá. Este término que está acá, fíjense que nos queda el G11 cuando es 1, así que se está. Después nos queda menos G22. Ese vale R cuadrado. Si van entonces a la matriz, a la métrica de coordenadas polares, el término diagonal 22 vale R cuadrado y está derivado con respecto a 1, que es R. Así que se me da la derivada de R cuadrado con respecto a R es 2R y dividido por 2, entonces este es el primer término no nulo que encontramos que vale menos R. ¿Ok? Después tengo el término de la forma más G12. Derivado da lo mismo porque ese término es 0, derivado con respecto al 0. Y después me queda más G21 derivado con respecto a teta. No hay derivadas con respecto a teta y tampoco el término G21 porque es 0. Por lo tanto, este primer término de, efectivamente, de los símbolos de Christoffel que me queda no nulo. El gamma 122 vale menos R. ¿Ok? Veamos otro. Ahora calculemos el que nos queda. Ahora nos queda el 2, 1, 1. ¿Ok?
nos queda, esto van a ser más fácil, nos queda simplemente G2N, así que N ahora solo puede ser 2, porque es diagonal, la matriz inversa. Después me queda menos G11 con respecto a N, más G de la forma N1 con respecto a 1, más G1N con respecto a 1. Ahora fíjense que el N forzosamente tiene que valer 2, no tiene otra posibilidad. Así que si el N vale 2, el primer término tiene que ser 0, porque no depende de teta. Después tengo el término 2, 1, ese es 0, y el 1, 2, 0. Así que nada mucho más que hacer, simplemente 0 por las propiedades diagonales que tengo y la dependencia en R que tengo en mi ecuación. Así que es súper fácil, ese vale 0. El G2, 2, 1, ¿ok? Ahora el G2, 2, el G2, el gamma, perdón, 2, 2, 1 vale G2N, luego N solo puede ser 2, dividido por 2, multiplicado por menos G2, 1 con respecto entonces a N que vale 2. Entonces el G que vale en este caso tenemos, entonces este vale 2, y después tenemos Gn, las variables cíclicas nos da N2 con respecto a 1, más G entonces 1N con respecto a 2. ¿Ok? Eso nos queda con respecto a 2. Ahora, ¿cuánto vale este término? Bueno, el N, la única posibilidad que tiene, ya les dije, es 2. Por lo tanto, el 2, 1 es 0. Ese no está. Nada que hacer. No está. Después tenemos el término G 2, 2 con respecto a 1. Ahí ese sí está, porque el 2, 2 vale R cuadrado y derivado con respecto a R. Entonces así nos queda 2R, y con el 2 entonces también nos va a salir que entonces va a valer R. Pero vale, es entonces, vuelve a insistir, la derivada del G 2, 2 con respecto a R vale 2R cuadrado. Pero el G 2, 2 vale 1 partido por R cuadrado, así que nos queda algo así, nos queda 2R cuadrado por el factor de adelante que vale, está dividido por 2, y partido por R cuadrado, y perdón, y aquí hay un símbolo que me quedó de más, este vale, ups, creo que se me fue demasiadas cosas. Ok, entonces vale, puedo decir que el de arriba vale 2R y está partido por 2R cuadrado. Resultado final nos queda 1 partido por R. Es el símbolo que da en ese término que está ahí. Y solo nos falta 1, y con eso al fin voy a poder construir todo. Y esto obviamente es igual al término gamma 2, 1, 2, por supuesto por simetría. Solo me falta 1, que es el término de Christoffel, que ahora me falta, es el gamma 2, 2, 2, y ese es simplemente G 2N, luego N solo puede ser 2, dividido por 2, de G 2, 2, N, con signo menos, más G N2 derivado con respecto a 2, más G2N derivado a 2. Como nada depende de teta, las dos últimas derivadas son 0, y N es 2, sí que son puras derivadas con respecto a teta, nada depende de teta, 0. Así que bien, con eso, después de haber hecho un cálculo largo, el símbolo de Christoffel es U. Alguien escribió una pregunta, no entendí la anotación, colocó UF1 Epsi. El símbolo de Christoffel es, no sé cuál es la pregunta que hizo alguien ahí, no la entiendo, pero lo que trato de decir, el símbolo de Christoffel siempre tiene un índice arriba y tiene dos índices abajo. Es gamma de K, subíndice y J. ¿Ok? Entonces, no sé si eso clarifica la pregunta de Ante Navarro, lo que está ahí, pero eso está ahí. Ahora, lo interesante es que calculé todos los términos de Christoffel en coordenadas polares, y fíjense lo que único que descubrí, que hay algunos que no son ceros, que es el gamma. Descubrí que el gamma 1, 2, 2 es distinto a 0, vale menos R, y descubrí que el gamma también 2, 2, 1 también es distinto a 0, y ese vale 1 partido por R. Ahora, ¿cómo se hace esto? Ahora, fíjense, ¿cómo se opera esto? Lo que les mostré es que R en coordenadas genéricas se escribe simplemente como Q, dos puntos L, más gamma de L y J, Q.I, Q.J, y esto multiplicado por el vector EL. Veamos y ahora apliquémoslo ahora que calculé las coordenadas en símbolos polares. G índice N, que indica en G, N es N, lo que coloqué es un símbolo de suma, es un índice mudo. ¿Ok? En la fórmula que les mostré, vuelvo a tratar de explicar lo que mostré, es que
Demostré que el símbolo de Christoffel, esta fórmula que puse en verde aquí, quizás no quedó tan bien en verde ahí, esta fórmula me dice que el símbolo de Christoffel de índice K y J, entonces es igual a la métrica evaluada en Kn. Y ahí aparece el N que están preguntando. Ese N es un índice de suma que está contraído en los otros términos que está ahí. No aparece en ningún lado. Ese símbolo que está ahí, lo único que hace es que me queda entonces que tengo que, cuando coloco los índices de Christoffel, tengo que sumar con respecto a los índices de n. O sea, el n tiene que ser o 1 o 2. Como las matrices que tomé son diagonales, era muy fácil. Por ejemplo, cuando tomé el término G1n, la única posibilidad que tiene n es que sea 1, porque la matriz es diagonal. Si la matriz no habría sido diagonal, habría que calcular eso en 1, 1, y después calcular G1, 2, y cambiar en todos los lugares donde haya n por 1 y por 2 respectivamente. ¿Ok? Pero si no, solo se coloca en un solo lugar. Bien, veamos ahora qué nos queda para nuestra derivada. Y aquí seguramente ahí les va a quedar mucho más claro todo. Bueno, en coordenadas polares nos diría, bueno, si en coordenadas polares, L, tengo dos índices, 1 y 2, donde el 1 obviamente corresponde a la coordenada R y el 2 va a corresponder a la coordenada θ. Entonces significa, fíjense, significa que R, 2 puntos, vale. Todo esto multiplicado, si quieren, primero por ER, que vale R unitario, vale simplemente R, 2 puntos, más. Entonces, gamma tiene que tener el símbolo L arriba, que vale 1. Pero de los gamma que tengo, los únicos que tienen 1 arriba son cuando tiene el término que vale 2, 2. Y vale menos R. Así que ese vale menos, ok, vale menos. El único que tengo que no es distinto a 0, vale menos R, y multiplicado por 2, 2, pero 2, 2 es la componente θ, así que me queda por θ punto cuadrado, porque es θ punto por θ punto, y eso por ER, más Eθ, y ahora Eθ y la primer término son la segunda derivada de θ, pero ahora el L vale 2, y del L2 tengo entonces, ¿cuál término tengo? El término 2. Del término 2 tengo dos términos, así que sale dos veces. Es que tenga el término que va multiplicado por derivada 2, 1. Significa por θ1 punto, por R1 punto, y está dos veces y vale 1 partido por R. Así que me queda R punto por θ punto cuando ocupo el gamma, estoy usando el gamma 2, 2, 1, pero también cuando ocupe el gamma 2, 2, 1 aparece de nuevo, así que aparece dos veces, así que aparece un 2, y están todos divididos por R, y eso entonces sería las derivadas, digamos, usando el símbolo de Christoffel. Ahora, si uno dice, pero eso no se parece a lo que conozco. Claro que no, si lo quieren, no olviden que hay que usar para que sea igual a lo que conocieron, aprendieron desde hace mucho tiempo, es que ER es R unitario y Eθ es R por θ unitario. Se ocupan esa, entonces, ahora usando esta notación, que seguramente es la que aprendieron en coordenadas polares, nos va a quedar que esto vale simplemente R, 2 puntos, menos R por θ punto cuadrado por R unitario, más, en este caso, R. Entonces nos queda R por θ 2 puntos, menos 2 R punto θ punto, se cancela el R por θ unitario. Y seguramente esta es la expresión que aprendieron a usar seguramente en sus cursos cuando calculaban coordenadas polares, de aceleraciones en coordenadas polares. Entonces, si fijan, los símbolos de Christoffel, lo que nos permite hacer, nos permite calcular en cualquier coordenada cómo es la aceleración. Hay que calcular, obviamente, hay que conocer la métrica, hay que derivarla, hay que multiplicar, hay que hacer un montón de trabajo, pero la gracia que tiene es que nos permite ahora en coordenadas curvilíneas cualquiera conocer cómo es la aceleración. Y eso cuando digo cualquiera, cómo es la aceleración, entonces nos permite encontrar, digamos, la aceleración. Así que efectivamente recuperamos la expresión que conocían de coordenadas polares, esta vez usando el símbolo de Christoffel, es un montón de trabajo, pero uno dice, pero chuta, esto lo aprendí haciendo, no sé, cambios de coordenadas, variables, está bien. Pero cuando ocupen coordenadas curvilíneas, este método es sistemático. Alguien me da la métrica, calculo la inversa, derivo y sé exactamente cómo es la velocidad y sé exactamente cómo es la aceleración. Así que esta es la buena forma, porque es una forma coordenadas independiente y no tienen que hacer, ya sé que esta fórmula la conocen, seguramente algunos la aprendieron, tiene que ver con las fuerzas centrífugas, etcétera, hicieron todo tipo de análisis, pero yo en sus cursos de introducción a la física, pero la gracia del símbolo de Christoffel es que nos permite hacer en todo tipo de coordenadas. ¿Okay? Esa es la gran ventaja.
Y la ventaja en general, entonces, es que la ecuación covariante, y esto es el último comentario que voy a hacer de este tipo de cosas, la ecuación covariante, ecuación de Newton covariante, es simplemente, ahora sí la puedo escribir. Teníamos entonces, ahora sí sé que era de la forma mr dos puntos igual a la fuerza. Mr dos puntos se escribe simplemente m q dos puntos l más gamma l i j q punto i q punto j por e, en este caso EL. Y la fuerza, como es un vector, siempre la puedes componer en una base. La compongo en la base mis vectores, es decir, que esto es, la fuerza simplemente se compone como F, si quieren voy a colocar tilde para que quede más bonita, F tilde L E sub L. Esa es la fuerza representada en mis vectores de base. Y por lo tanto, las ecuaciones de movimiento, componente a componente, y esta es la ecuación de Newton, es simplemente Q dos puntos igual a gamma, símbolo Christoffel, y J, Q punto I, Q punto J, igual a FL. Realmente, esta última expresión que acabo de escribir, es realmente la parte importante que deben aprender. Esto me dice cómo expresar componente a componente la ecuación de movimiento en coordenadas curvilíneas cualquiera. En realidad, este último resultado que acabo de escribir es realmente la ecuación de Newton, digamos, escrita en coordenadas curvilíneas cualquiera. Así que eso me permite entender un poco las cosas que estamos haciendo. ¿Okay? Así que eso nos permite, por insistir, escribir las ecuaciones de forma curvilínea. Entonces, me quedan unos pocos minutos, pero quiero motivar el problema que vamos a hacer, digamos, para empezar a hacer en la próxima clase. Ya no vamos a hablar más de coordenadas curvilíneas, ya con eso les logré introducir el símbolo de Christoffel, la métrica, con eso vamos a poder escribir lagrangianos ahora en todo tipo de coordenadas, que es parte de lo que también debemos aprender a hacer bien. Y lo que vamos a hacer ahora en realidad es motivar un nuevo problema. No sé si alguien tiene dudas hasta ahí, pero si no, simplemente era calcular. Es un ejemplo donde espero que vean cómo se calcula. Es un poco tedioso, estoy de acuerdo que no es lo más excitante, pero bueno, hay que saber calcular en coordenadas curvilíneas cualquiera, la que se me ocurra representar las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer, los pocos minutos que nos queda, es introducir el nuevo problema que vamos a estudiar, que es el problema que llamamos el problema de fuerzas centrales. ¿Ok? Y este problema en realidad está simplemente motivado por algo muy simple, digamos, que es un problema importante, que es el problema que vamos a tratar de entender, digamos, bien. El problema, que voy a volver acá, vamos a cambiar de, ok. Entonces, el problema que queremos estudiar, vamos a tratar de estudiar el problema de dos cuerpos y el problema de tres cuerpos en detalle. Y vamos a tratar de entender por qué el problema de dos cuerpos es integrable, es soluble, y por qué justo Newton fue capaz de hacer un paso sustantivo, por qué Kepler encontró las leyes que encontró, por qué Copérnico, entonces y tenemos esta visión. Pero después vamos a tratar de hacer el problema un poco más complejo que el problema de tres cuerpos y vamos a ver que es un poco más difícil. Entonces, no sé, todos ven, supongo, la pantalla ahora, o alguien me puede confirmar si ve la pantalla. Yo puedo estar seguro que están viendo la pantalla, me puede avisar por el chat. ¿Sí se ve? Ok. Entonces, Sí. este es el problema de fuerzas centrales. ¿Qué son las fuerzas centrales? Simplemente quiero motivar lo que vamos a discutir para que no voy a hacer mucho, no voy a hacer cálculos ni nada, sino simplemente quiero motivarlo. Entonces, tengo dos cuerpos celestes, los cuales tienen fuerzas centrales. Fuerzas centrales son fuerzas que apuntan en la dirección entre ellos. Fíjense en este caso, bueno, en este caso tiene la ley de gravitación, pero vamos a ver que en general, vamos a tratar el problema en general, pero por ejemplo, si suelto este objeto aquí, obviamente se siente atraído por el otro objeto y obviamente colisionan, como ven ahí. Ahora, eso se debió a que lo dejé del reposo. Sin embargo, la probabilidad que algo lo suelte al reposo es baja, entonces obviamente uno se pregunta qué pasa si lo suelto, pero ahora le pongo una pequeña velocidad en alguna otra dirección y ahora veamos lo que pasa. Entonces, fijan, lo primero que vemos, los cuerpos se atraen y ups, y uno descubre la primera cosa interesante, que debido ahora a simplemente que coloqué una velocidad no nula, ¿ok? Entonces los objetos ahora hacen trayectorias mucho más interesantes, que son en este caso trayectorias elípticas, ¿ok? Como va a descubrir Kepler estudiando entonces el planeta Marte. Vamos a descubrir que efectivamente las soluciones de este problema produce órbitas elípticas. La dificultad de este problema es mayúsculo porque este problema tengo dos cuerpos. Cada cuerpo se mueve en el espacio, es decir, tengo tres coordenadas para describir la posición de cada uno. Si tengo tres coordenadas por cada uno y tengo también
3 velocidades por cada uno. El problema en cuestión al cual se enfrentó, digamos, Kepler y Newton en particular, es un problema muy complejo porque en realidad es un problema de dimensión. Vamos a ver más velocidad o menos velocidad. Por ejemplo, coloco aquí. Es un problema, ups, ahí estaba muy cerca y no le di mucha velocidad. Ok, ya vamos a entender por qué. Entonces, ok. El problema está que si uno estudia entonces la dimensión del problema, el espacio-fase es de dimensión 12. 12, entonces tengo que escribir un problema que tiene dimensión 12, ¿ok? Y entonces, ¿cómo hago? En este caso estamos viendo la ley de Kepler. ¿Cómo entonces uno escribe un problema de dimensión 12? Para que este problema haya sido soluble, entonces se requiere que hayan 6 cantidades conservadas. Y vamos a ver que justo en este caso particular, Newton tuvo la suerte que hay 6 cantidades conservadas. Ya vamos a ver cuáles son. Esencialmente son el momentum translacional, el momentum angular y la energía. Y con esas cantidades conservadas, entonces el problema se pudo resolver. ¿Okay? Obviamente Newton no lo planteó así, porque no sabía si el problema era integrable o no. Pero vamos a darle todo el formalismo lagrangiano y usar de alguna forma la reducción por simetría y mostrar que este problema es soluble. Ahora, cuando agreguemos un tercer cuerpo celeste, Sol, la Tierra y la Luna, vamos a ver que este problema es un problema de alta complejidad y en ese caso no tenemos cantidades conservadas. Fíjense que aquí el computador se equivocó al calcular, no nos está dando completamente cero. Ahora, se equivocó o la fuerza que pusimos no es 1 partido por R, vamos a tratar de entender y comprender un poco con más calma el problema que estoy describiendo en pantalla. Así que lo vamos a tratar de estudiar. Vamos a tratar de entender un poco la dinámica de cuerpos celestes y vamos a tratar de descubrir qué se hizo y qué no se hizo. El problema particular de 3 cuerpos, el problema de 2 cuerpos fue resuelto completamente por Newton en el Principia. Newton fue capaz de entender cómo eran las órbitas y explicar por lo menos órbitas donde uno aproximaba el problema de 2 cuerpos. Sin embargo, plantearse el problema de 3 cuerpos no fue soluble, pasaron muchos años que lo logramos resolver, donde trabajaba gente importante como Lagrange, Jacobi y muchos otros, hasta que Poincaré se dio cuenta que era un sistema caótico y ahí nos dimos cuenta que no tenía sentido hacer este tipo de discusiones. Pero entonces en las próximas clases lo que vamos a tratar de entender profundamente este problema de 2 cuerpos. Primero vamos a resolver, digamos, pero supongo que ya lo han resuelto en mecánica, así que bueno, pero de todas maneras lo voy a volver a resolver como espero yo que debieran poder resolver este problema y eso me va a permitir dejar todos los ingredientes para poder resolver después el problema de 3 cuerpos, que es lo mejor que sabemos hacer de ese problema, que es un problema difícil de astronomía. Y yo pienso que, bueno, que todo astrónomo, este es como el ejemplo que debe entender bien, digamos, el problema de 2 cuerpos y 3 cuerpos, para entender un poco la complejidad que tiene este tipo de problema. Bien, así que no sé si tienen dudas de esto, obviamente, o de lo anterior. Ahora sí los puedo dejar. Si es que me quieren hacer preguntas, podemos hablar un poco de las otras cosas que queremos comentar, o alguien, si no, podemos pasar a la inquietud que querían hablar. No sé si, como quieran, digamos, podemos ver preguntas o pasamos a las inquietudes como, que me querían plantear, digamos. No sé cómo quieran, digamos. Primero, no sé si alguien tiene, quizás vamos en orden, si alguien tiene duda de lo que expliqué, lo de la métrica es simplemente es la distancia, hay que calcular, y los símbolos de Cristófoli hace un montón de álgebra. No hay mucha física detrás, pero en mi opinión es importante que lo conozcan. Así que no sé si tienen alguna pregunta de eso, o si no pasamos a la inquietud de su compañero. Si es que no hay preguntas. ¿No? ¿No hay preguntas? Si no pasamos a la inquietud de su compañero. Bien, entonces si no hay pregunta, entonces Álvaro creo que fue quien me preguntó, si es que quieres preguntar algo o comentar lo que querías hablar. Sí, resulta que de la última tarea que habíamos hecho, que tenía que ver con respecto al formalismo de Nether, Sí. muchos de nosotros tuvimos muchas complejidades al hacer esta tarea, porque el auxiliar anterior, el último que habíamos visto antes de que terminara esa semana, era sobre cantidades conservadas, y no Sí. de la última materia que usted vio, entonces estuvimos complicados. Y resulta Sí. que Sí. el auxiliar que vimos esta semana fue de esa materia, entonces muchos sentimos que no hizo falta tener esa auxiliar antes de la tarea. Sí, yo creo que hay Entonces, hubo una, desgraciadamente, una descoordinación de los auxiliares. Yo creo que, no sé, se confundieron un poco ellos como puede pasar, a pesar que igual que ustedes ven la materia, pero mi idea es, por supuesto, que eso no ocurra, digamos, ¿ok? No está hecho a propósito. Creo que fue desgraciadamente un mal accidente, pero espero, bueno, que eso no pase con eso, digamos.
¿ok? Claro, entonces muchos de nosotros, bueno, no hablo como representación de todo el curso porque en ese Sí, momento no estaban todos, sí, sí, sí. pero me encontré que la mayoría tenía la idea de que se pudiera como aplazar alguna tarea o alguna otra cosa como para que coordinen esta logística. Ok, puede ser, sí, efectivamente van un poco más atrasados, pero efectivamente podemos, yo en realidad creo que la descoordinación viene de un poco también desde el principio, porque partimos haciendo tareas y no tuvieron auxiliar y de alguna forma fueron quedando cosas atrás, eso está un poco retrasado, pero yo estoy de acuerdo que se puede sincronizar. Ahora, la mejor quizás forma de hacer eso es quizás, bueno, una posibilidad, digamos, es... quizás lo más razonable es quizás o insistir con problemas del mismo tipo o esperar, digamos, y quizás dar más tiempo para una tarea, porque por ejemplo esta parte de la métrica no han tenido clase auxiliar y les pregunto calcular métrica. Lo que quizás podríamos hacer, quizás sea una solución razonable, es que la semana actual la corremos una semana, o creo que alguien propone algo así que lo estoy viendo en el chat, y efectivamente con eso diríamos ya más o menos coordinarnos. ¿Ok? No sé si eso les parece bien, pero quizás eso sea una buena forma. Decir que esta semana no voy a subir tarea, voy a correr, aplazar una semana la tarea. Esperemos entonces que el auxiliar les hable obviamente de métrica, porque no les ha hablado, y con eso entonces tienen más tiempo. ¿Está bien? Profe, a mí me parece súper. No sé si se escucha. Sí, sí, escucho bien, María Jesús. Creo que sí. ¿Eres tú, María Jesús? Ya, bien. Sí, soy yo. Porque, por ejemplo, la tarea actual también inmiscuye los temas de métrica y eso lo vimos Sí, recién hoy. sí, 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 sí. Entonces, como que, por lo menos a mí en la semana yo que quería empezar a hacer la tarea desde antes, tuve que empezar con otros problemas porque esos problemas no los podía abordar Estoy de dada acuerdo. la materia que pasamos hoy. No, no, estoy de acuerdo. Eso. Entonces, Así que me parece súper. sí, sí, sí. Voy a tratar que no haya ese desfase. Ahora, solo un comentario, no es que esté en contra, pero solo que quisiera agregar que también a veces uno se enfrenta, quizás es un poco desagradable cuando uno es estudiante, pero pedagógicamente no es tan malo. ¿En qué sentido? Pero que no es lo que quiero hacer, pero quiero hacer notar el punto. Que tú te enfrentas a algo que todavía no te han explicado en todo detalle, digamos, te obliga a estudiar un poco, te obliga a ser, digamos, más digamos, te autoformas un poco, ser más autodidacta al buscar la información. No es lo que quiero, ¿ah? Ojo, voy a insistir que no es lo que quiero, pero también hago notar que a veces tiene algo de positivo. Creo que no es el momento, por eso creo que no es correcto. No es el momento, que se el momento que están de formación. Pero cuando uno hace típicamente investigación, eh, lo primero que a uno le pasa es que primero establecer bien el problema. Cuando uno cuenta el problema, por supuesto, uno no lo cuenta como ocurrió. Uno cuenta todo muy racional. Uno dice, estas son las hipótesis, esto fue lo que hicimos, esto fue los resultados, y todo parece muy lógico y coherente. Pero le estoy tratando también de transmitir un mensaje cuando algunos de ustedes hagan investigaciones, espero que muchos vayan por ese camino en el futuro. eh, Típicamente los primeros problemas es que uno está en una vaguedad, o sea, uno tiene idea que hay un problema, lo plantea un poco muy general, todo el problema que uno estudia no está muy bien establecido y tampoco lo que uno domina, entonces uno va de alguna forma estableciendo, digamos, primero estableciendo el problema, haciendo, si quieren, algunos cálculos, observaciones, medidas, a veces muy vagas, hasta que uno como que todo eso de alguna forma decanta en algo más coherente y uno ahí establece bien el problema y uno rechequea las cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto que estoy diciendo? Que quizás les parezca un poco raro, digamos, pero lo que estoy diciendo es que lo quizás esta desfase, que no es a propósito, ¿ah? Pero este desfase, en mi opinión, cuando uno a veces se enfrenta a problemas que uno no tiene todas las herramientas, lo trata de resolver, obviamente no lo resuelve, se amarga, hay una sensación de amargo porque uno no lo puede resolver bien, y dice, pero ¿cómo? No lo entiendo. Después a uno se lo explican, mi sensación que uno aprende bastante ese tipo de procesos, más de lo que uno cree. No es lo que quiero hacer, pero les hago notar que ese tipo de cosas, sobre todo cuando uno hace investigación, uno todo el tiempo pasa en ese estado. Es un estado extraño, eh, de una cierta incomodidad, pero que al mismo tiempo creo que cuando uno hace investigación es el estado más común. Entonces trato de decirle, no por el curso, pero sino como experiencia. eh, Esos estados amargos son estados de, cuando uno hace investigación,
es el estado de permanencia, digamos, es un estado que uno siempre está enfrentando en cosas en que no todo está bien establecido, no todo uno lo entiende bien, uno trata de ir haciendo cosas un poco a ciegas, en cierto modo, pero al mismo tiempo ese estado racional, hasta cuando uno lo entiende y uno logra contar bien la historia, es cuando uno logra entender profundamente las cosas. Así que trato de decir que me disculpo si hubo la desincronización, no es lo que quiero hacer, pero al mismo tiempo les hago notar que quizás también les haga un poco pensar cómo ocurre un poco el método, cómo en realidad hacemos ciencia, porque yo creo que es un error cuando, sobre todo cuando tratamos de enseñar cómo se hace ciencia, uno dice, no, lo primero que uno hace es establece hipótesis, después hace el paso B, y todo es muy lógico y coherente. En realidad, cuando uno hace ciencia, en realidad, de verdad, se lo pueden preguntar a cualquier científico, ese proceso es bastante irracional, no es tan lógico, uno tiene cierta estrategia y después, cuando uno va a poco entendiendo todo, como que clarifica y entiende bien. Y ahí uno lo coloca muy lógicamente. ¿Ok? Pero se los trato de contar, pero no es lo que obviamente espero que a este nivel de formación le esté ocurriendo. Pero se los comento, me parece importante. Pero entonces quedamos de acuerdo. Entonces lo que vamos a hacer solo para la observación es que esta tarea entonces le vamos a dar más tiempo y lo hacemos hasta la próxima semana. En algún momento creo que tenemos una semana de vacaciones, no me acuerdo cuándo es, no sé si es pronto, pero corremos esto hasta Es la próxima. en la próxima. Entonces corremos una semana más la tarea y la subsiguiente tarea entonces tendría 2 semanas, porque bueno, supongo que van a querer la semana también de tarea, siempre pensando que está hecho por una semana, por supuesto. Entonces hacemos eso, yo creo que eso va a ser lo más razonable y así les doy tiempo para que el auxiliar les haga, digamos, algo de métrica, me parece. O sea, no, obviamente yo en clase, como son muy reducidas, no les puedo hacer tantos ejercicios, pero la idea sería que hagan unas de métricas que no sean las que les propuse, por supuesto. O sea, que no les haga la tarea, obviamente. No es la idea, porque les puse calcular símbolo de Christoffel en polar y en cilíndrica. Les voy a decir si hace algún otro tipo de ejemplo, elípticas quizás, que puedan entonces poder resolver el problema. ¿Ok? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces, Profe, ¿sí? sí, que le quería comentar que estoy de acuerdo con lo que usted plantea, que como que esta dinámica igual enriquece un poco o nos saca un poco del estado de comodidad de saber cómo las cosas y empezar a motivar un poco el conocimiento y la duda también. Pero como ahora por lo menos estamos en licenciatura, nos mandan muchas tareas semanalmente, entonces, y si bien le dedicamos el tiempo que corresponde a cada ramo, Sí, sí. no nos alcanza como el tiempo como para, Sí, no sé, no, como para motivarlo tanto, pero obviamente pues, por lo menos en mi parte como que yo trato de fomentar eso y eso más que nada, o sea, como que no, la no, situación nos tiene un poco sí, colapsados, no, entonces, no te preocupes. Yo lo pero entiendo. entiendo su punto, o sea, a mí es, Sí, sí, es, sí. No, yo es también bueno. entiendo, no es mi objetivo que no sea así, o sea, entiendo, o sea, yo sé que el otro me parece más provechoso, pero no es el momento, no es el momento ahora, o sea, o sea, yo creo que eso es bueno sobre todo en el posgrado, creo que ahí es el lugar ideal que se acostumbren a hacer este tipo de trabajo como a posteriori, porque hay que prepararlos para que sean científicos. Recuerden todo que finalmente estamos todos buscando que sean tarde o temprano, o bueno, yo espero que la mayoría termine siendo científico o físico o astrónomo o alguna otra área, no me cabe duda en esa dirección. Así que sí, no se preocupen, vamos a estar todos de acuerdo. Y con respecto a las tareas, solo quisiera hacerles un comentario. No sé si es el caso de ustedes, pero bueno, yo participé hace poco en una comisión de la facultad que preparó el próximo semestre y una de las discusiones fuertes que hubo y que también discutimos, había representantes del CI, era que, no sé si es el caso de ustedes, porque no he mirado eso en detalle, pero había muchos alumnos en la escuela y en aumento que estaban tomando muchos créditos, tomaban 60 créditos, había gente incluso tomaba más créditos, pero había muchos con 60 créditos y yo creo que eso quizás no sé si en otras carreras está bien o encaja bien, no sé cuál sea el caso de ustedes, pero yo creo que tanto la carrera de física y astronomía están pensadas para que uno tome un cierto número de cursos que no son muchos, pero que estos cursos tienen muchos créditos asociados. Y por lo tanto, y la razón de eso es que hay muchas tareas. Entonces, no digo que, supongo que están agobiados y todos, o sea, yo también fui alumno como ustedes, era esencialmente, había que hacer muchas y muchas tareas. Y la verdad que en mi vida profesional, se los puedo comentar, me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque eso hizo que hubiera disciplina, eh,
la forma de trabajar, es ese tipo de cosas lo que uno busca que trabajen. O sea, particularmente los alumnos digamos, de la escuela, yo creo el carácter, el sello que tienen es que son muy trabajadores de este punto de vista, muy meticulosos. A veces hay gente que nos critica y yo creo que quizás también sea cierto. Hay otras carreras que buscan más que esta parte sistemática de trabajo, digamos, constante, buscan un poco más la creatividad. Nosotros tratamos un poco de jugar con la creatividad, pero no tanto. Creatividad significa que les coloque, si quieren, menos problemas, pero problemas más orientados, que desarrollen más conceptos. Yo creo que las dos cosas se pueden compatibilizar bien, pero mi opinión es que si uno mira la formación que logramos hacer es bastante positiva. O sea, si uno mira los académicos que hemos logrado, dónde terminan, yo creo que es un buen esquema. Y no lo digo diciendo, yo formo parte de esa formación, pero también fui formado con ella. Creo que es muy ventajosa. O sea, simplemente con mi experiencia, incluso en distintos países, no es muy común el esquema que usamos. Yo creo que se da mucho, no sé, particularmente en Latinoamérica, se da mucho, no sé, en Chile, Argentina, quizás fuertemente, no sé por qué. eh, y en Asia también se da bastante similar y tiene bastante éxito, yo diría, digamos. No incentiva tanto la creatividad, esa es mi única crítica, creo yo, y que es real. La creatividad significa enfrentarse a un problema al cual uno no está preparado. O sea, siempre me gusta decir que a uno lo preparan para, no sé, saltar la cuerda, correr, uno hace ejercicio, abdominales, etcétera, etcétera, pero lo que va a hacer después es subirse arriba a un ring o correr una gran carrera. Y eso uno no lo preparan porque uno no sabe cuál es lo que va a hacer, no sabe si uno va a ir a qué tipo de olimpiadas va a ir a competir. Entonces, lo único que sabemos es que nos preparamos físicamente bien para estar con una buena preparación física, pero esa parte es la única parte que es un poco más difícil. Entonces, cuando a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué me ponen este problema si me prepararon para saltar la cuerda y ahora me hacen, no sé, ponerme a combatir? Em, la vida profesional es así. Si yo supiera lo que cada uno de ustedes va a trabajar, sería fácil, los prepararíamos para eso. Entonces yo diría que confíen un poco en esta cosa que yo creo que es vital en la universidad, que un poco ha sido descuidada, en mi opinión, que es la noción de maestro y discípulo. Aquí, que sobre todo se dirá en el posgrado, donde la idea de maestro y discípulo es que uno confía en aquellas personas que tienen más experiencia en cómo formarse y uno del otro lado tiene que también tener la confianza de que eso va a servir en el futuro para algo. Y bueno, eso creo que funciona. Así que les llamo a tener un poco de confianza en eso. De todas maneras, siempre dialoguemos si es que tenemos dificultades y encontremos los resultados. Yo reconozco que no era mi intención que ocurriera si este desfase, si es que ha ocurrido, y no va a ocurrir más, espero yo. Pero por supuesto, también quiero que obviamente trabajen, estudien y sean cuidadosos, que tomen ramos razonables y no tomen muchos ramos. Sería mi recomendación. Que se concentren en lo que quieren aprender. A pesar que yo sé que a la edad de ustedes uno quiere aprender muchas cosas y es natural. Eso, no sé, alguien, no sé, alguien por ahí que parece que colocó algo, no entendí mucho, dice, hay que abrazar la incertidumbre, sí, en cierto modo. Y alguien colocó algo que no entiende lo que puso, encebado. No sé lo que quiere decir con eso. Eh, Gracias, profe, por sus palabras. O sea, es que yo por lo menos le cuento desde la experiencia de los ramos que tomo desde la licenciatura, no con la carga de los otros ramos. Entonces, más que nada por eso, por lo menos este semestre, sí, no, como que todo igual. se siente más. Y, Y y es eso. cierto, y te voy a decir algo más. Además, lo más probable que te va a pasar este semestre y los otros restantes que te quedan licenciatura, no sé si vas a ir por astronomía o física, pero los cursos que les quedan son también pesados y son cursos de mucha tarea, así que es acostumbrarse. O sea, desgraciadamente para mí, entre comillas, es que justo el primer curso que hace este quiebre hacia la estructura que le enseñamos es justo clásica. Antes no teníamos vibración y onda, entonces antes empezaban con este esquema, pero desgraciadamente les toca este, y seguramente les toca el curso de moderna, les va a tocar el curso de cuántica, algunos, quizás estadística también, y electrodinámica, y todos esos cursos, en mi opinión, si uno los hace cuidadosamente, son cursos de mucha dedicación y son muy importantes. Entonces, no, simplemente los llamo a motivarlo, a que traten de tomarlo lo más serio posible porque es una excelente inversión. Cuando sean, no importa dónde terminen, les aseguro que si aprenden bien esos cursos, las cosas les van a ser muy fáciles. Si no lo aprenden bien, se van a dar cuenta que fue una mala inversión. Es una buena cosa aprender estos cursos. Son realmente cursos estructurales. De hecho, en casi gran parte de los doctorados en el extranjero, cuando hacemos lo que llamamos el examen de calificación o Qualify, lo que hacemos es que evaluamos
su dominio en física clásica, que son las cosas que están aprendiendo ahora, son las cosas de mecánica cuántica, electrodinámica y física estadística. Cuando uno domina bien eso, uno está en condiciones de hacer investigación. De hecho, un comentario más, si toman cualquier artículo científico, se van a fijar, si yo tengo que escribir un artículo, uno digo, pero ¿qué es lo que tengo que explicar? Tengo que explicarle a alguien cómo se integra algo, cómo se resuelve una ecuación diferencial, qué tipo de conceptos físicos tiene que saber, y se van a fijar que todos los artículos científicos, el piso mínimo, es saber estos cursos que les mencioné. Uno no explica lo que es la entropía, uno entiende que la gente tiene que saber lo que es la entropía, o saber, digamos, qué es un campo eléctrico, o saber qué es la radiación electromagnética, o saber lo que es un lagrangiano, qué es una acción. Y por eso los llamo a que estudien con cuidado. Esto no estoy, simplemente aprovecho el comentario que tú, María Jesús, me lo mencionas, es que traten de aprender lo que más puedan de estos cursos porque es la base con la cual nos comunicamos en realidad científicamente. O sea, yo diría que alguien uno lo llama científico si domina, por lo menos en física, yo diría ese nivel razonablemente. ¿Ok? Si alguien no sabe lo que es uno, por ejemplo, en artículo jamás va a explicar lo que es un tensor. Uno supone que la gente ya lo maneja. Igual como ustedes ahora no le dirían a alguien que es una suma o un logaritmo. Ustedes entienden que si alguien ya está en la universidad es que sabe ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces un poco también aprovecho la instancia para, digamos, motivarlos a que se formen bien, que es muy importante y les aseguro que si lo hacen bien, les va a ir muy bien en sus vidas futuras. Eso es importante. No sé si alguien más quiere decir algún comentario, observación. Entonces corremos la tarea. Terminando, voy a ir a cambiar inmediatamente el lapso. ¿Ok? Y no sé si tienen alguna pregunta, observación, lo que quieran, digamos. Por mi parte, nada más, solamente agradecerle por la motivación y la flexibilidad con la que recibe la propuesta. Sí, Así que eso. no tengan problemas cuando tengan dudas. O sea, obviamente, yo siempre doy un consejo. O sea, uno se pregunta, ¿por qué? Y a veces alguna vez tuvimos una discusión con los estudiantes hace mucho tiempo atrás. Decían, ¿por qué tenemos que tener profesores científicos y no profesores? O sea, alguien quizás sepa bien mecánica clásica y que sea profesor, que tenga una formación más de profesor. Desgraciadamente, los investigadores no tenemos formación de profesor y solo tratamos de imitar. O sea, yo les trato de enseñar como yo aprendí de muchos profesores y uno mezcla y crea un nuevo ente que es la suma de todo lo que aprendió. Si hubiera tenido quizás más experiencia, quizás sería mejor profesor en otros aspectos. Desgraciadamente, es lo que pude tener en mi vida. Particularmente, en mi caso, fue muy influenciado por mis profesores de liceo. Pero los trato de convencer algo interesante es que la gracia de tener científicos es que los científicos, lo único que sí estamos seguros es que no sabemos. ¿Ok? Y eso es un punto de partida para todo tipo de discusión. O sea, lo único que sabemos todos los días es que nuestra ignorancia aumenta. Cada vez uno, no es que sepa más, cada vez que aprendo algo, uno sabe que en realidad uno está más consciente que es más ignorante. Por lo tanto, el mensaje es que obviamente uno está abierto al diálogo porque uno sabe que no sabe, por lo tanto, comete errores todo el tiempo. Así que yo con gusto, cuando tengan problemas, los hablamos y no hay ninguna dificultad. Obviamente, tratando de yo preservar, digamos, que ustedes se formen bien y ustedes preservar que estén estudiando bien. Con ese único marco de referencia, no hay ningún problema. ¿Ok? Gracias, profe. Profe, yo tengo una duda de materia, no sé si Sí, le sí, puedo sí, consultar. sí, sí, aprovecho. Ya, pero es un poco antigua. Es No, no hay acerca problema. de cómo puedo encontrar una cantidad conservada en un sistema que es no holonómico y no cerrado. Bueno, no hay recetas triviales, ese es el problema. Cuando tienes un sistema, digamos, muy distinto, piensa incluso no mecánico, digamos, no es evidente encontrar cantidades conservadas. Hay una que no hemos hablado, que se llama el vector de Runge-Lenz. Es una cantidad conservada que fue encontrada, por ejemplo, en el caso de astronomía, y es una cantidad que yo diría que es parásita. No tenemos asociada una simetría continua. Es de aquellas que son raras, que uno dice, multiplico esto por esto, le sumo esto, ups, sale algo conservado. No todas completamente sabemos el origen. Ahora, eh, yo diría que hay que usar experiencia, es decir, que haces muchos ejercicios, piensas, usas tu intuición. No siempre hay receta. En los sistemas hamiltonianos, si es que tu sistema es hamiltoniano, hay un poco, tenemos otro tipo de receta que es el paréntesis Poisson, y eso nos enseña en forma rápida cómo chequear si hay cantidades conservadas, pero no existen recetas absolutas.
No existe algo así, me dan un sistema dinámico, es decir, por ejemplo, tú escribes ahora una ecuación diferencial y me dices, incluso puede ser íntegro diferencial, y me preguntas, ¿esto tiene cantidades conservadas y cuáles son? No sé. Y para simplemente darte un ejemplo aún más raro, tenemos modelos, digamos, que explican, por ejemplo, los fluidos, que explican el Bose-Einstein, por ejemplo, que se escriben con ecuaciones que llamamos no lineal. Esta ecuación, para darte un ejemplo, conocemos 10 ecuaciones que tienen esta propiedad, no son muchas las que conocemos, son ecuaciones de variedades parciales. Estas ecuaciones son integrables. Estas ecuaciones tienen infinitas cantidades conservadas independientes, infinitas, no una, infinitas. ¿Ok? Eh, obviamente no las conocemos todas explícitas, sino que tenemos métodos para ir generando nuevas cantidades conservadas. Eh, no, o sea, trato de decirte que tenemos incluso casos patológicos como ecuaciones muy importantes, como esa que te acabo de decir, que describe muchos sistemas físicos de interés, particularmente describe, por ejemplo, las ondas de superficie en aguas profundas en el océano, ¿ok? Y no tenemos infinitas cantidades, ni siquiera te podría decir todas las que tienes, solo tenemos algoritmos que a partir de otra puedo generar otra y otra y otra y otra, eh, pero son muy raros, solo conocemos 10 ecuaciones áreas parciales más o menos que tienen este tipo de propiedades, no sabemos cuántas hay. Así que mi consejo sería es que no hay recetas para todo. Simplemente la experiencia es vital. Cuando uno tiene esta experiencia, uno mira y dice, haz esta transformación, te va a dar esto, o esta cantidad está asociada a esto. En realidad, desgraciadamente, no hay un implica racional como yo quisiera, digamos. Y obviamente lo que tratamos de hacer es buscar por qué, pero la respuesta hasta el día de hoy es no sabemos. No hay receta absoluta y sobre todo en casos extraños, como tú dices, no nómica, es difícil saberlo porque a veces a uno coloca más restricciones de las que uno puede resolver de verdad el problema. Así que no es una respuesta trivial. No sé si eso clarifica un poco tu pregunta, pero al menos te doy más ideas, digamos. Sí, muchas gracias, que pensé que había como, claro, entre una de estas tipo recetas, pero Mm. claro, es un no holonómico, lo cual lo hace mucho más complicado. Claro, la única receta es cuando uno tiene algo no holonómico, yo diría, salvo que sea muy discontinuo, es que trata de integrarlo, trata de transformarlo a algo holonómico. Uno puede inventar falsas constricciones no holonómicas a través de simplemente, imagínate una relación entre las variables. Si yo la derivo y la multiplico, la puedo transformar en algo que es muy raro de entender. Pero muchas veces ahí tenemos restricciones que son no holonómicas, que si uno es astuto la multiplica por algún factor de integración, uno las puede transformar en restricciones holonómicas. ¿Ok? Así que hay que a veces tener cuidado. A veces muchos libros te ponen ejemplos raros, pero es porque hicieron un truco de tomar algo holonómico y lo reescriben no holonómico para simplemente colocarte en aprietos, que está bien, es simplemente buscar un poco la capacidad de buscar cómo puedes resolver las cosas. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, nos volvemos a ver el lunes y voy a subir inmediatamente, voy a correr entonces el plazo de la tarea y bueno, voy a también decirle a los auxiliares algo que me parece obvio, ellos también tienen acceso, o sea, discutimos de la materia, pero además ellos ven las clases auxiliares, así que las clases de cátedra y por lo tanto pueden también saber exactamente dónde van, digamos. ¿Ok? También, digo yo, así que no se preocupen, no espero que no ocurra más este tipo de cosas. Estamos entonces, si es que no hay nadie más que tenga alguna pregunta, ¿ok? Bueno, cuídense y entonces nos estamos viendo entonces prontamente. ¿Ok? Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, profe, que esté bien. Chao, chao. Nos vemos, cuídense. Gracias, Chao, profe. profe. Muchas gracias, chao, profe. Nos vemos, cuídense.